Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Los que son dignos del reino de Dios. Permítanme hablarles de una persona que es muy famosa en todo el mundo. Su nombre es Rockefeller. Es conocido como el rey del petróleo. En la empresa de Rockefeller había un empleado que siempre se jactaba de su empresa y de la calidad de sus productos petrolíferos, diciendo, la calidad es muy buena y el precio es muy barato. Cuando se iba de viaje de trabajo, solía utilizar un hotel como alojamiento. Siempre que registraba su nombre en el mostrador, primero escribía $4, un barril de Standard Oil, y después su nombre. No solo eso, cada vez que tenía una conversación con las personas que lo rodeaban, les decía que Standard Oil costaba $4 un barril. Al hacerlo, se ganó el sobrenombre de $4 un barril de petróleo. Donde quiera que iba y a quien conocía, siempre hablaba de $4 un barril de petróleo. Así fue como $4 un barril de petróleo se convirtió en su sobrenombre. Solo después de hablar del precio del petróleo comenzaba la conversación. Normalmente no es fácil comer con el presidente de una empresa. Rockefeller se puso en contacto con este empleado y comieron juntos. Mientras comían, Rockefeller comprendió que a este empleado le apasionaba tanto los productos de la empresa que se jactaba de ellos y los elogiaba, incluso mientras hablaba con el presidente. Rockefeller estaba muy contento, pensando, lo que he oído sobre él es cierto. Este empleado es un apasionado de los productos de la empresa. Por eso, después, el empleado sucedió a Rockefeller como el presidente de la empresa. Su nombre es John Archbold. La pasión de este empleado conmovió mucho al presidente. Se jactaba profusamente de los productos de su empresa todo el tiempo, sin importar el cargo que ocupara y la tarea que se le encomendara. Después de convertirse en el presidente, continuaba presumiendo de los productos de su empresa antes de pasar al tema principal. Era tan apasionado que, entre muchos otros presidentes de las empresas, fue reconocido como el presidente más competente. En otros términos, se volvió una leyenda. Esta es una anécdota sobre Archbold. Mientras leía la historia de este hombre, me vino a la mente un pensamiento. Nos jactamos de nuestra Iglesia, de nuestra verdad y de nuestros salvadores, Dios Padre y Dios Madre, en quienes creemos, antes de hablar de otra cosa. La razón por la que les cuento esta historia es porque necesitamos pensar en quién es digno de entrar en el reino de Dios. En este momento, ¿vivimos una vida digna de entrar en el reino de Dios? Cuando vemos el ejemplo de este hombre, podemos preguntarnos, ¿somos dignos de entrar en el reino de Dios? Si no lleváramos a cabo la obra del Evangelio con tanta pasión como Archbold, ¿seríamos dignos? Su ejemplo me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre mí mismo. Como el título del sermón de hoy, pensemos en quién es digno del reino de Dios. Al ver las parábolas que Jesús nos enseñó, no nos quedemos sin hacer nada, malgastando el tiempo que Dios nos ha dado. En lugar de hablar de cosas sin sentido como las series de televisión o la política, cada vez que nos encontremos con personas, primero hablemos de Dios, aunque sea solo por un breve momento. ¿Qué tan maravillosa es Sion? A través de los profetas de los 66 libros de la Biblia y la revelación de Dios, ya se nos ha dado a conocer lo glorioso que es Sion. Ese empleado estaba entusiasmado con la venta de un simple barril de petróleo.
Estamos haciendo una obra mucho mayor al enseñar sobre las cosas eternas y llevar las noticias del perdón de pecados, la vida eterna y la salvación. ¿No deberíamos presumir más de ello? Me vino este pensamiento a la mente. Por lo tanto, los miembros de nuestra familia de Sion no deben perder el tiempo este año. Debemos ser como los apóstoles que gritaban hace 2000 años: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Creo que debemos ser capaces de expresar este tipo de pasión a cualquiera que conozcamos. Hoy, encontremos la respuesta sobre quién es digno de entrar en el reino de Dios a través de lo que Jesús nos ha enseñado en Mateo, capítulo 25. Veamos el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: «Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: «Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Respondiendo su señor le dijo: «Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y a siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Hemos aprendido muchas veces la parábola de los talentos. Esta parábola contiene las enseñanzas de Jesús. Como estos hechos ciertamente sucederán en los últimos días, Jesús ya profetizó sobre este asunto hace 2000 años. Entre estos siervos, ¿quién es digno de entrar en el reino de Dios? Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras fueron concedidas a los que ganaron 5 y 2 talentos más, respectivamente. El que había recibido 1 talento dijo: «Lo escondí en la tierra, lo escondí y no desperdicié nada». Hermanos, aunque el siervo no desperdició el talento, ¿qué pasa con su valor? Inevitablemente el valor disminuyó. A través de las palabras de Jesús escritas en Mateo capítulo 25, debemos pensar seriamente en quién es digno de entrar en el reino de Dios. Daniel también mencionó este asunto. Veamos el libro de Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿qué ocurrirá a los que guían a muchos a la justicia? Ellos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. La obra del Evangelio que estamos haciendo actualmente es la obra de guiar a muchas personas por el camino recto. En la parábola dice, he ganado 5 talentos más, he ganado 2 talentos más. Esta es también una lección sobre la obra del Evangelio. Dios siempre nos da a conocer que nuestro Evangelio debe tener resultados prósperos y que nunca fallará. Mientras prediquemos el Evangelio, estos resultados prósperos ciertamente llegarán. Sin embargo, durante el proceso, nos encontramos con muchas dificultades, por lo que necesitamos paciencia. En cuanto a la predicación del Evangelio, necesitamos resumir algunas de las enseñanzas que Jesús nos ha dado a través de la Biblia. En primer lugar, no debemos dejarnos ver afectados por las opiniones de los demás. Esta persona dijo esto y esta persona dijo aquello. Nunca debemos ser afectados por las calumnias y difamaciones que tratan de obstaculizar a la Iglesia de Dios. Debemos llevar a cabo nuestra obra del Evangelio solo según la voluntad de Dios. No debemos tropezar o dejarnos influir en esta o aquella dirección por lo que dicen las personas que nos rodean. Sin la verdad que sale de Sion, donde Dios habita, no podemos sanar completamente al mundo. No hay otro camino que el Evangelio, la verdad del nuevo pacto, que pueda curar la enfermedad llamada pecado. Todos hemos entendido claramente estas cosas. Ya que Dios nos ha permitido esta verdad clara y perfecta, ahora debemos desempeñar el papel de salvar al mundo, presentando y proclamando la verdad. Cuando se trata de llevar a cabo la obra de salvar al mundo, no debemos dejarnos ser afectados por los comentarios u opiniones de los demás. En segundo lugar, no debemos prestar demasiada atención a lo que hace la gente de este mundo. Cuando las personas del mundo hablan de ponerse a dieta o de hacer otras cosas, si nos dejamos influenciar de tales tendencias, podremos descuidar la obra del Evangelio que debemos llevar a cabo y pensar erróneamente que esas cosas son más valiosas. Por eso, la Biblia y los profetas nos hacen saber que nunca debemos prestar demasiada atención a lo que hacen los demás. Ahora les estoy compartiendo el secreto de cómo ganó 10 talentos la persona que recibió 5. No se dejen influenciar fácilmente por las opiniones de otras personas y no presten demasiada atención a lo que hacen. Debemos atender solamente a las opiniones de Dios y creer que lo más valioso es vivir una vida fiel cumpliendo la obra de Dios. Solo entonces viviremos nuestras vidas de acuerdo con las profecías y ganaremos 10 talentos. En otras palabras, seremos contados como dignos del reino de Dios. En el libro de Daniel está escrito, los que guiaron a muchos por el camino justo brillarán como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. A través de las lecciones de la época del Padre y de la época del Hijo, averigüemos quién fue elegido por Dios como digno del reino de los cielos. A través de lo sucedido en el pasado, averigüemos también qué debemos hacer nosotros, que vivimos en la época del Espíritu Santo, para ser dignos del reino de Dios. Pasemos a la época del Hijo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. En Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es un registro de las actividades diarias del Evangelio que los apóstoles llevaban a cabo en la época apostólica. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
¿No fueron sus acciones similares a las de Archbold en la anécdota que les conté? Con quien quiera que se encontrara, Archbold siempre mencionaba la frase $4, un barril de petróleo Standard Oil. Solo después de eso, pasaba al tema principal. Como podemos ver aquí, son los santos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En la época del Padre hubo quienes testificaron acerca de Dios Jehová. En la época del Hijo, los santos de la iglesia primitiva predicaban sobre Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer en la época del Espíritu Santo? Sustituyamos el nombre de Jesús en la época del Hijo por el nombre nuevo en la época del Espíritu Santo. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo ansanjón. Así como se proclamó el nombre del Salvador en la época del Padre y el nombre del Salvador en la época del Hijo, en la época del Espíritu Santo nunca debemos dejar de enseñar y proclamar el nombre del Salvador, Cristo ansanjón, que vino con un nombre nuevo, y la gloria de Dios, la Nueva Jerusalén. Por eso la Biblia describe a la iglesia primitiva como la iglesia de Éfeso, en la historia de las 7 iglesias de la provincia de Asia Menor. ¿Qué significa la palabra Éfeso? Significa deseable. La fe más grande, digna y deseable. A lo largo de la historia, este es el tipo de fe que tenían los santos de la iglesia primitiva. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pasemos al capítulo 8. Veamos el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. ¿Sobre quién predicó? Predicó de Jesús. Conocemos muy bien esta escena. Esta es la historia de Felipe bautizando al eunuco, que estaba a cargo de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Entre muchos hechos de la iglesia primitiva, ¿qué dijo aquí Felipe? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. En ese momento, el nombre del Salvador, Jesús, no se conocía comúnmente. A los que creían en Dios en ese momento, no se les dio ningún otro nombre como el nombre del Salvador, excepto el nombre de Jehová. Sin embargo, Felipe se acercó al eunuco de Candace, lo vio leyendo al profeta Isaías y le dijo, ¿sabes quién es el protagonista de esta escritura? Estoy seguro de que es una profecía, pero no sé de quién da testimonio esto, porque no tengo a nadie que me enseñe. Así que Felipe le enseñó, diciendo, aquel de quien el profeta Isaías da testimonio es Jesús. De esta manera, podemos ver la escena en Hechos capítulo 8, donde Felipe predicó sobre Jesús para que el eunuco pudiera tener fe en él. En cualquier época, los dignos del reino de Dios viven este tipo de vida. Felipe entró en el reino de los cielos y los miembros de la iglesia primitiva también entraron en el reino de los cielos. En otras palabras, pueden ser considerados dignos a los ojos de Dios. Veamos la escena en la que Pedro testifica que Jesús es el Cristo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, ¿cuál es nuestra situación en comparación con el tiempo de la primera venida de Jesús? Es muy parecido. El nombre del Salvador conocido en ese momento era Jehová. En el tiempo en que la gente solo conocía a Jesús como el hijo de un carpintero, los apóstoles testificaron valientemente, no hay otro Salvador excepto Jesús.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre del Salvador se difundió de un hombre a dos, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16 y de 16 a 32. Poco a poco, el nombre se difundió por todo el pueblo de Judea. Pudieron difundir el nombre del Salvador porque tenían absoluta confianza y fe en Dios. Predicaron con confianza y valor que Jesús era el Mesías y el verdadero Cristo, que vino a esta tierra para salvar a la humanidad. No hablaron de mala gana, con temor o con frustración, sino que testificaron de Él con audacia. A esas personas se les consideraba dignas de entrar en el reino de Dios. Como está escrito en Daniel capítulo 12, fueron los que guiaron a muchos por el camino recto, los que recibieron la gloria que brillará como las estrellas del cielo por los siglos de los siglos. Del mismo modo, en la época del Espíritu Santo, no tenemos por qué vacilar. Es porque el nombre del Salvador está profetizado en la Biblia. Aprendimos que Sion es el lugar que Dios mismo estableció, el lugar que Dios predestinó para darnos la bendición de la vida eterna y el lugar que Dios construyó con la determinación de darnos el perdón de pecados. Al igual que Archbold, quien se convirtió en el presidente de la empresa de petróleo de Rockefeller, cada vez que comenzamos una conversación, debemos jactarnos de nuestro padre, nuestra madre, Sion y el nuevo pacto. No importa a quién conozcan, si hacen esto primero y después presentan el tema principal, probablemente obtendrán un apodo como él. Incluso para una persona como Archbold, $4 un barril de petróleo es más que un apodo, es como una medalla. Se convirtió en medalla de honor. Trabajó con mucha pasión y amor por su empresa. Como resultado, el presidente llegó a reconocerlo. Aunque comenzó como un empleado habitual, finalmente se convirtió en el presidente de una compañía de petróleo. Cuando miramos la historia de este hombre, espiritualmente ocurre lo mismo con nosotros. Espiritualmente, el que ganó 2 talentos es 2 talentos más valioso y el que ganó 5 talentos es 5 talentos más valioso. ¿No dijo Jesús que haría lo mismo por nosotros? Felipe testificó sobre Jesús y Pedro testificó sobre Jesús. En Hechos capítulo 16 hay una escena en la que el apóstol Pablo también testificó sobre Jesús. ¿De quién debemos testificar en la época del Espíritu Santo? Podemos encontrar la respuesta a través del pasado. Vayamos al libro de Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También aquí, cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, glorificaba a Dios y cantaba alabanzas a Dios. De repente hubo un terremoto tan violento que la prisión se sacudió. Las cadenas de los presos se soltaron y las puertas de la prisión se abrieron. Cuando el carcelero vio esto, se sorprendió pensando: todos los prisioneros deben de haber escapado. Así que sacó su espada y estuvo a punto de suicidarse, pero Pablo y Silas lo detuvieron. El carcelero pensó: estos hombres no son personas normales. Incluso los fenómenos sobrenaturales les ayudan. Un gran Dios debe estar ayudándolos. Entonces, el carcelero les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo en esta época? A su pregunta, Pablo y Silas respondieron sin vacilar: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A esa hora, el carcelero los llevó a su casa, les lavó todas las heridas y les sirvió comida. Después, él y su familia fueron bautizados y salvos. Ahora podemos ver una obra tan asombrosa de la iglesia primitiva a través de los Hechos de los Apóstoles.
Cuando miramos esta historia, podemos comprender que los santos de la iglesia primitiva siempre estaban predicando sobre Jesús, que no era muy conocido en ese momento. Felipe también dijo al eunuco, cree en Jesús. Pedro también predicó delante de muchas personas, Dios nunca nos ha dado ningún otro nombre en que podamos ser salvos, excepto el nombre de Jesús. ¿Qué le predicó el apóstol Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Hoy, en la época del Espíritu Santo, el nombre de Jesús es ampliamente conocido. Sin embargo, en la época de la iglesia primitiva apenas se conocía, ni la gente sabía quién era Jesús. Predicaban sobre Jesús en esa época. En la época del Espíritu Santo, a todos se nos ha dado la misión de predicar sobre Cristo en Sanjón. En esta época, ¿hay algún otro nombre en que podamos ser salvos? No hay otro nombre en que podamos recibir la salvación. No podemos ser salvos sino a través de Cristo en Sanjón y la Madre Celestial, la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, debemos predicar a Cristo en Sanjón, la Madre Celestial, Nueva Jerusalén, Sión, el Nuevo Pacto, la Pascua y las fiestas solemnes. Si adquirimos el hábito de predicar estos mensajes en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no nos confiaría Dios el real sacerdocio en el cielo? Seamos dignos del reino de Dios. Permítame concluir el sermón después de leer un versículo más. Vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Estas cosas son las que experimentamos al predicar el Evangelio. Y tribulaciones que soportáis, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pueden surgir algunas situaciones difíciles mientras predicamos el Evangelio. Superemos todos los obstáculos y tormentas para que seamos dignos de entrar en el reino de Dios. Si hemos dudado, aunque sea un poco, por diversas razones, este año debemos eliminar todos nuestros temores y predicar. El propósito principal de la predicación es que la gente conozca la verdad. Como resultado, llevaremos todos los frutos que Dios permita, ¿no es así? Todos tengamos una meta. ¿A cuántas personas voy a predicar esta palabra en un mes? ¿Cuántas veces testificaré acerca de Dios y me jactaré de Dios en las conversaciones? No debemos tener la fe que cuando escuchamos un sermón tenemos ganas de predicar, pero cuando salimos de la iglesia, todas ellas desaparecen. El camino del nuevo pacto puede construirse no solo escuchando la palabra, sino poniéndola en práctica. Oremos a Dios así, para llevar a cabo la obra del Evangelio. Por favor, deme la fe, el valor y la audacia. Oh Dios, por favor, ayúdeme a convertirme en una persona maravillosa, que pueda llevar muchas almas a los brazos de Dios. De esta manera, ofrezcamos muchas oraciones a Dios. No pedimos lo malo, sino lo bueno a los ojos de Dios Padre y Dios Madre. ¿Por qué no responderían a nuestras oraciones? Además, Dios derramará el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos llevar a cabo la obra del Evangelio. Podemos comenzar primero participando en la predicación básica. Siempre que estemos en casa o tengamos una conversación con los demás, jactémonos de Cristo en Sanjón, de Dios Madre, de Sión y de la verdad. Cualquiera de estos temas servirá. Me gustaría pedirles que desarrollen este tipo de método de comunicación por ustedes mismos. De esta manera, seamos todos dignos del reino de Dios. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.